se ven algunas pintadas en la ciudad de Santa Fe, Alejandro Rossi. No dice para qué, pero Alejandro Rossi 2021. Bueno, aquí está en persona. ¿Cómo le va? Yo me animo a decir, abriendo camino para llegar a la intendencia. A la intendencia. No sé si estoy errado. No, estás acertado. Nosotros cuando participamos en las PASO del 2019, que perdimos ahí nomás, ya teníamos decidido que era un plan de trabajo que iba a llevar varias participaciones a ver si lo podíamos concretar. Bueno, esta es una de ellas. Participar en la elección de medio término para ver si podemos consolidar lo que hicimos en aquella oportunidad, llegar al Consejo, desde ahí aprender, fortalecer nuestras ideas e intentar en el 2023 disputar la intendencia de nuevo. Bueno, en función de tus anteriores cargos, ¿no? Recién hablamos con el ministro de Seguridad, con Jorge Laña, ¿no? Parece, no digo compartimientos estancos, pero se queda mucho en la reunión, en la coordinación, en la articulación. De llegar a, digamos, al Consejo de la Intendencia, ¿qué herramientas puede tener el intendente o el concejal que está al lado de la gente, que conversa con el jefe de la comisaría, que conversa con el presidente de la vecinal, como para mitigar lo que está pasando en Santa Fe? ¿Qué diagnóstico tenés vos? Bueno, hay un diagnóstico que es bastante histórico, digamos, que es erróneo. No el diagnóstico, pero que la conclusión es errónea. Creer que el abordaje integral de una cuestión de seguridad es solamente la conducción del organismo policial. Digamos, ¿no? Claramente hay, te diría, abrumadoramente, las tareas a realizar en materia de seguridad no son de naturaleza policial. Armar una red de contención, tomando como eje central los clubes que en Santa Fe y Santo Tomé son decenas, tomando como eje las organizaciones sociales, las organizaciones barriales, y crear una red de contención de innumerables situaciones que por distintas causas son marginales o al borde de caer en cuestiones criminales, es central. O sea que hay tareas para todos en un plan de seguridad. Por supuesto que lo que tiene que ser no es asistencialismo, no es solamente asistir las necesidades básicas, sino que es diseñar una estrategia donde el factor policial sea importante, pero no preponderante. A ver, te hacía esta pregunta en eso la municipalidad tiene todo por hacer. Te hacía esta pregunta porque seguramente recorres un barrio y ¿qué te está diciendo la gente? Que el principal problema es la inseguridad, junto hoy en día lamentablemente con la pandemia que está afectando gravemente a todos. Sacado la pandemia y las cuestiones vinculadas a la economía, digamos, que preocupan por supuesto muchísimo, claramente la seguridad aparece como un factor central. Pero también te digo, cuando vos corres y caminás y hablás con las organizaciones sociales, las más formales, las menos formales, los grupos, la gente que... hay una necesidad imperiosa de una articulación, de una red social, deportiva, recreativa, de formación, que permita generar una malla de contención a lo que después se alimenta en el mercado del delito. Ahora, Alejandro, a eso quería llegar, ¿no? Sí. Al mercado del delito. Sí. Hoy el mercado del delito ofrece mejores perspectivas que aquel que eventualmente se capacita, que entra en ese sistema de malla de contención, de capacitación, de darle una salida laboral que no encuentra. Y el mercado del delito aparece a la hora de la subsistencia y supervivencia como casi la única salida, el único salvavidas. No estoy haciendo una apología del delito, ¿no? Sí, no. Pero digo, días pasados leía un artículo donde decía ¿qué valor tiene vivir en la legalidad cuando el Estado no tiene herramientas para aquellos que quieren salir de aquel lugar y entrar en la legalidad, aparecer en la superficie? El Estado no tiene esas políticas. No, está claro que, digamos, cuando uno empieza a hilar fino, cualquier análisis siempre aparece inconsistente, porque son tantas las demandas y tantos los desbordes en esta era, donde hay tantas cosas distintas a lo que era cuando nosotros inclusive éramos adolescentes, que es muy difícil tener una respuesta unívoca, digamos, decir, bueno, yo con esto voy a tener resuelto el tema. Lo que sí hay indicadores fuertes. Está claro que sin un correcto accionar policial no vas a tener estándares de seguridad razonables.
Está claro que si tenés una fractura social tan importante como la Argentina, necesitas generar, como la que hay en la Argentina, necesitas generar una red de contención lo más fuerte posible. Todo esto va a hacer desaparecer el universo del delito de ninguna manera. Pero sí lo que va a generar son acciones que mitiguen esta posibilidad. Pobreza ha habido siempre. Pobreza ha habido siempre y marginación ha habido siempre. Y nunca tuvimos indicadores de crimen como tenemos ahora. La opción por el delito no es una opción. Ahora llama la atención, no es una opción laboral. A ver hay, si se hay cosas que escapan a la racionalidad. Esta semana, a las 6:15 de la mañana, enfrente de la municipalidad, alguien agarró una piedra, rompió la vidriera de la zapatería y se llevó las zapatillas y los zapatos que tenían una sola del par. No les servía. ¿Qué digo? Si uno dice, es un choro que quiere afanarse zapatilla para venderla, pero ni siquiera eso, y a pocos minutos de que saliera la luz, a media cuadra de la municipalidad, digo... Bueno, pero es que no tiene, la lógica criminal del que comete un delito no es tu lógica, que no vas a cometer nunca un delito, por lo menos de ese tipo, no es esa. Tiene que ver lo lúdico, tiene que ver el hacer daño por los hacer consumos. Daño, tiene que ver las Hablemos adicciones. con nombre propio, la droga. Tiene que ver con las adicciones, tiene que ver con los consumos, tiene que ver con un montón de cosas. No es, la secuencia por la cual una persona comete un delito no es una secuencia transparente que un día agarra sentado en una silla y decide transgredir la ley no es la penal. Casa de Papel. No. Eso no existe, es un proceso mucho más desordenado, mucho más caótico, mucho más múltiple causal, pero claramente hay sí, lo que te digo, indicadores ya forjados a raíz de los últimos años, sobre todo cuando este problema dispara en la Argentina, que tiene fecha de comienzo, que es 1986, es cuando todos los indicadores empiezan a moverse hacia arriba. Hay acciones claras y concretas que mitigan y que tienden a bajar los indicadores de violencia. Un correcto, por ejemplo, Santa Fe no tiene, pero no digo que no tiene porque no haya organizaciones, las hay y hace un gran esfuerzo, pero no tiene un eje central en un programa de tratamiento de las adicciones. Vos tenés un chico adicto en tu familia hoy, estás condenado a dar vuelta por cualquier institución del país para que alguien te lo pueda ver, si tenés recursos para pagarlo. Si no tenés recursos para pagarlo y dependés de la asistencia estatal, esto se agrava 20 veces más. Lo mismo pasa con la desarticulación de redes, la política social, que en muchos casos es muy eficaz, no ha logrado trascender lo más básico, que es el asistencialismo, cuesta mucho dar organización a otro tipo de cosas. Bueno, todo eso hay que trabajarlo, y todo eso de una municipalidad se puede trabajar perfectamente. Hay que tomar la decisión, digamos. Nosotros también asistimos en Santa Fe a una tradición de municipio que cree que lo central es la realización de las obras públicas que la ciudad demanda y que son muy importantes, y que en tal caso, como alternativa a eso, prestar servicios públicos eficientemente. Yo creo que hay que poner otro eje, que es la capacidad que tiene el municipio, primero de ejercer un liderazgo en el reclamo ante la provincia, un liderazgo político de reclamar un proceso de seguridad más contundente y más consistente. Y la posibilidad que tiene, por su conocimiento del territorio, de articular todas estas organizaciones con un plan. Trabajar un plan de seguridad no es trabajar un plan recreativo, es un plan que tiene determinados objetos, porque este universo que vos hablás de ese chico, cuando vos lo tomás, no lo podés expandir generalmente. Vos agarrás y decís, bueno, ¿cuántas son las personas que están vinculadas al crimen en Santa Fe en todos sus aspectos? Yo te aseguro que cuando llegás a las cifras es estadísticamente irrepresentativa. Podrás tener 5.000, 10.000 personas que en una ciudad que viven 500.000 no llega al 1% de la población total. El resto es gente que trabaja, que sale a la mañana, que paga sus impuestos. Entonces, no es un abordaje impensado para el volumen de Estado que Santa Fe provincia y Santa Fe ciudad tiene. Hay que dedicarse a eso, hay que ponerle gana, y es un trabajo de muy poco rédito en el corto plazo. Yo lo escuchaba recién ahí atrás de la puerta, escuchaba al ministro de Seguridad. Empieza a construir los palotes que, si le va bien, lo sostiene en el tiempo, dentro de 5 años va a haber resultados. Es muy difícil las transformaciones sociales, es muy difícil crear redes de contención. Entonces, ahora es lo que hay que hacer, no es que sea lindo. Alejandro, para correrte el tema de seguridad, que vos sabés que has ocupado cargos importantes en la provincia, pero camino a la municipalidad. Sí. En breves palabras, ¿cómo estás viendo la gestión y si se justifica, digamos, alguna paralización de cuestiones vinculadas con la pandemia? Es decir, ¿hasta qué punto
la pandemia pudo haber afectado un plan de gobierno. Bueno, esa segunda parte no lo sé, porque eso, Sí. eso es más difícil de acceder a mí, que estoy afuera, Sí. para ver cuánto de lo que sí se ve como una acción municipal marcada es consecuencia de la pandemia. Yo le daría un hándicap al intendente, la verdad que no ha sido fácil ni para el intendente, ni para el gobernador, ni para el presidente asumir y tener que de arranque lidiar con esta cuestión. Supongo que este año veremos ya mucho más qué es lo que está pensando, pero no va a haber sorpresas. Digamos, yo te lo digo lo que van a hacer. Van a apostar a 8 o 10 obras públicas importantes, algunas se las financiará la Nación, otras se las financiará la provincia, porque la municipalidad no las puede financiar. Tratarán de corregir un poco el tema de los servicios en la medida que puedan, y no más que eso. Yo aspiro a que si me toca algún día ser intendente de esta ciudad, hacer una cosa mucho más amplia y mucho más revolucionaria, digamos. Yo creo que la ciudad, por su estructura económica, por su nivel de extensión, solamente puede financiar servicios públicos que tienen que ser de mejor calidad que lo que son. Alumbrado, barrido, espacios verdes, ese tipo de cuestiones. Necesariamente siempre va a necesitar ayuda del gobierno provincial y del gobierno nacional para sus obras de infraestructura, y puede sí cumplir un rol como organización principal de la organización de base de la ciudad en este tema. Esos son los 3 pilares sobre los cuales vamos a estar discutiendo siempre cada vez que hablemos de municipalidad. Gracias por la visita. Gracias a ustedes por invitarme, muy amables. No, le quería preguntar, hablaba de la presencia territorial, ¿no? Sí. Y haciendo un mapeo del actual Consejo, el 80% vive en el macrocentro. Bueno, hay que cambiar eso, hay que cambiar. ¿El vecino dónde va a golpear la puerta? No, Además, pero el Consejo va al barrio y no va más. No, Ese mira, programa... yo creo que hay que, digamos, ha habido tantos cambios institucionales que quedaron incompletos, desde lo que significó la Constitución del 94 y la necesidad de nacional del 94 y la necesidad de ayornar constituciones, pero una de las cosas que hay que hacer es que la representación del Consejo Municipal tenga anclaje en un territorio. Sí, sí. Hay que ir concretamente a un sistema uninominal de elección de candidato, y cada candidato debe representar o a un barrio o a una zona determinada de la ciudad. El sistema de representación partidaria, que es al que vos referís, me parece que es un sistema que necesariamente le quita legitimidad a los políticos que están en el Consejo, ¿no? Gracias nuevamente. Gracias. Gracias por invitarme de nuevo.